Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues como cada jueves tenemos un programa de Crónicas de Banqueta presenta. Quizá un jueves de museo o un programa más de museo y estamos aquí en el Museo de Memoria y Tolerancia. Museo Memoria y Tolerancia, aquí sobre la avenida Juárez, enfrente de la Alameda, justo frente al hemiciclo. Pero bueno, tenemos una Alameda cercada ya desde hace tiempo. Y vamos a entrar por la calle García Lorca, porque vamos a hacer una pequeña visita que nos van a dar aquí. Gracias pues a la gente del museo, a Lore. Muchísimas gracias, estamos entrando. Pues bueno, un mural, pues bueno, con esta técnica, díganme quién es. Ahí está. David Alfaro Siqueiros, efectivamente. Federico García Lorca, la que es Federico Lorca o García Lorca. Entonces bueno, aquí tenemos García Lorca, a Federico García Lorca. Vamos a hacer este recorrido, un pequeño recorrido, ya lo saben, pero sobre todo es para invitarlos, para que vengan a ver aquí al Museo de Memoria y Tolerancia, que siempre está bien bonito, que tiene exposiciones nuevas, diferentes, y las tradicionales, por supuesto, pero bueno, o las permanentes. Pero bueno, le están haciendo aseo, mire, aquí a la frente. Aquí está, estás hablando de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por aquí están, ¿verdad? Y esta es la parte posterior, ahí está el Laboratorio Latino. Creo que, ¿dónde estamos? A un lado del edificio, pero mire, no se ve mucho. Pero bueno, esta es una de las alas. La ala del closet, la llaman, la ala del closet. Pero vamos a entrar al museo, ¿les parece? Yo soy Arturo Trejo, estas Crónicas de Banqueta, acompáñenme. De verdad, vengan y envíenme su video, su foto de que estuvieron aquí y ya verán que les mando una revista o algo, les mando de Crónicas de Banqueta. Cuídense mucho, soy Arturo Trejo, acompáñenme, vamos para allá. Inicia en esta primera manta. Está hecha por la colectiva Hilos y de hecho se llama Sangre de mi sangre. La colectiva Hilos se conforma por madres que son familiares de mujeres víctimas de feminicidio y también por víctimas de desaparición. De hecho, esta colectiva se ha unido para poder encontrarse entre mujeres que entienden lo que ellas han vivido y al bordar la manta también han buscado una forma de manifestarse por la situación de violencia que existe actualmente. De 2003 a 2018 desaparecieron cerca de 900,000 mujeres. Lo que significa que diariamente 18 mujeres estuvieron desapareciendo. Y a eso se le suman los feminicidios. 12 mujeres son asesinadas diariamente por el simple hecho de ser mujer. Por eso es que es tan importante realizar estas manifestaciones y hoy esta manta interviene al museo para darnos la entrada a esta exhibición. Pero vamos a ir bajando. De hecho, no es la única pieza de arte que vamos a encontrar, sino que hay muchas otras a lo largo de la exhibición que también son de diferentes colectivos. Una más es la que encontramos en el pasillo, que es la manta de la curación. Esta pieza inició en Oaxaca, uniendo a curadoras de arte, historiadoras, que han tenido la oportunidad de resignificar la violencia que han vivido a través del arte. Una forma de manifestación, pero también de transformar cómo han vivido esa violencia y tener la oportunidad de unirse con mujeres que igual, como en la manta de la curación, comprendan la violencia que han vivido. Dame un minuto. Copiado, corazón. Vamos. Bueno, como te has podido dar cuenta, esta exhibición está hecha para generar sensibilización sobre el tema y sobre todo la intención de informar sobre lo grave que es. Así que con esta apertura iniciamos de este lado. Adelante. Esta primera sala se llama Instrumentos de la Violencia. Y es que cuando el enojo, la rabia, la ira no son contenidas, son utilizadas como un pretexto para que cualquiera de estos instrumentos se convierta en una forma de agredir a una mujer. No solo pareciera que en cualquier momento caen sobre nosotros,
sino que también nos dan la reflexión de cómo esta violencia está naturalizada. El miedo a sentir que podemos ser agredidas, pero además que estamos en una sociedad que está perpetuando esta violencia. Y podrás darte cuenta de la variedad de objetos que nos hablan de otras formas de violencia, no solo físicas. Por allá una computadora que nos puede hablar de la violencia laboral, o bien un teléfono que habla de la violencia digital, botellas de ácido que nos pueden hablar sobre los ataques con estas instancias. Y al final, incluso una cartera, porque hoy todavía existe la violencia económica de ese lado. Dando la introducción con esta pieza, lo que queremos es definir y que se pueda entender qué es la violencia de género. Específicamente la violencia en contra de las mujeres y niñas, que se trata de violentar por razones de género, por el simple hecho de ser mujer, tratar de controlar su cuerpo, su comportamiento, su sexualidad, pero que además este sistema ha buscado la forma de que se perpetúe en todos los ámbitos, porque está en el hogar, en las escuelas, en las instituciones, en los empleos, incluso en el gobierno, que como bien mencioné, sigue perpetuando esta impunidad. Hasta ahora, ONU ha definido 4 tipos de violencia. La violencia física, que es aquella violencia que deja la marca en un cuerpo. La violencia emocional y psicológica, que muchas veces es ahí donde inicia la violencia, con humillaciones, con vejaciones, con subestimar a la víctima, llegando al punto en el que incluso se convence de que ella merece esta violencia. Por eso es la principal que necesitamos identificar. También está la violencia sexual, la violencia económica, que hoy todavía se ejerce sobre las mujeres, donde no se les da la oportunidad de tener acceso a sus recursos financieros. Acciones como quédate en casa para que únicamente cuides a los hijos, va limitando la oportunidad de tener esos recursos financieros. También hay que entender que como el ser humano se ha movido en otros ámbitos, ahí también ha llegado la violencia. Está la violencia cibernética y el ciberacoso. Un ejemplo son los famosos packs, enviar material sexual sin el consentimiento de la persona. Otras manifestaciones de la violencia son la violencia que sufren mujeres que están en el ámbito político, la violencia hacia los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que llega hacia la violencia obstétrica. Tanto valor que le damos a ser madre, pero incluso cuando una mujer está en esa etapa, sufre falta de información o incluso tratos que no son humanos al momento de dar a luz. También está la violencia estética, que prácticamente todas las mujeres la hemos vivido. Y estos 2 tipos de violencia, la de los medios y la simbólica, están relacionadas porque se refiere a usar los medios de comunicación para seguir perpetuando los roles de género. Pero no solo eso, también para seguir poniendo una jerarquía. Lo masculino, aquello que vale, y lo femenino, aquello que no debería de nombrarse. Y el último grado de violencia que termina con la vida de las mujeres, la violencia feminicida. Arturo, hasta aquí no sé si ya habías escuchado algunos de estos diferentes conceptos. Pero sí hay una pregunta. Sí, claro, ahí está. Oye, Diana, con esto de la violencia hay como un paso, una pequeña línea cuando la violencia es de género, porque obviamente interviene la mujer, pero ¿cuándo podemos decir que anteriormente no era como violencia de género, cuando hacías todos estos tipos de cosas? Pero cuando dices, bueno, ya con que intervenga la mujer es violencia de género. Más bien es violencia de género cuando se da una violencia no por otra situación más que por ser mujer. Es decir, que viene con toda aquella carga de creencias, de discriminaciones que hemos cargado pues por años y siglos. Eso es lo particular de la violencia en contra de las mujeres y las niñas, ¿no? Que se ha creído por años y siglos que las mujeres no son pues lo suficientemente válidas, lo suficientemente fuertes, aquellas inteligentes, y que pues eso va llegando y va negando derechos, pero no solo eso, que además va haciendo que vaya naturalizándose una violencia, como no es la valorable, como no es la que es inteligente, entonces podemos utilizarla. A eso es la idea en la que estamos hoy cuestionando, ¿no? Sí, exacto. Bueno, vamos a continuar. Claro. Primero es Marcar de por vida, que habla sobre utilizar las botellas de ácido para dañar el cuerpo de una mujer. No solo ácido, sino incluso fuego.
También está el término revictimización, que se refiere al hecho de que una mujer cuando sufre violencia, en la búsqueda de la justicia, otra vez se le vuelve a cuestionar y a vivir esta violencia. La violencia vicaria, que se refiere al hecho de que se utiliza a los hijos para poder dañar directamente hacia una mujer. Entonces, el término que está relacionado en términos legales es alineación parental. Vamos a continuar. Entendiendo que la violencia, cualquier tipo, deja marcas, ahora estamos exactamente en la violencia física. Vamos a acercarnos un poco más a cada una de las fotografías. Al observarlas nos damos cuenta que la violencia no conoce edad, no conoce estrato económico. Cualquiera puede sufrir. Yo comparto contigo, Arturo, que esta pieza no fue hecha por mujeres que hayan vivido violencia física, que evidentemente no buscamos revictimizar, sino que se hizo con Marisol Cid, una artista que buscó a diferentes voluntarias para que pudieran maquillarse y realizar esta pieza. Pero fíjate el gran producto y reflexión que nos dejó. Las voluntarias mencionaron que sintieron un gran impacto al ver su cuerpo lastimado, una marca de la violencia que seguramente tiene que ver con que cada una de nosotras tenemos una historia. No sé si tú sabías que 7 de cada 10 mujeres van a vivir algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esto significa que desafortunadamente todas vamos a tener una historia. Podemos observar nuevamente que cada una de ellas tiene una marca y que nos está alertando sobre que la violencia es real, sobre incluso las denuncias. Tan solo en el año pasado, 2023, el caso de violencias de violencia doméstica llegó a casi 300,000. Pensamos no solo en la cifra, que no es concluyente porque no todos denuncian, sino incluso en el hecho en el que no les están dando la oportunidad de que el agresor llegue hacia tener un castigo o que la víctima salga de ese entorno donde le están lastimando. Esto es algo importante porque no solo se queda como una llamada de atención que no se que no llega a tener una intervención. Al ser así, esta violencia escala a un feminicidio. Podemos acercarnos a las cifras de este lado. Tan solo en el 2021, aproximadamente 45,000 mujeres y niñas en todo el mundo fueron asesinadas. Pero lo peor es que la víctima es alguien que conoce. Disculpen, el agresor es alguien que conoce, un familiar, una pareja. De hecho, en el entorno de la pareja es donde más se da estos casos de violencia. 1 de cada 3 mujeres va a vivir violencia en la pareja. Por eso es que es muy necesario mirar a la cara a cada una de estas mujeres y entender que la violencia nos tiene que incomodar, nos tiene que alertar para actuar. Hasta aquí, Arturo, no sé si tengas alguna pregunta. No, creo que bien. Vamos a continuar de este lado. Si quieres, me espero tantito para que puedas capturar cada una de las diferentes cifras. Como lo ves, nos damos cuenta nuevamente de los tipos de violencia. Por allá el hecho de la violencia obstétrica, sí, que desafortunadamente causa muertes de mujeres que están en el parto o en el embarazo. Igualmente, lo veíamos hace un momento, el ciberacoso, como esto es algo que apenas recientemente se ha podido generar una denuncia para poder vigilar este tipo de delitos, gracias a la ley Olimpia. Claro. Y también esta exposición la pueden ver, pues bueno, Sí, la exposición está equipada para que la pueda leer alguien que necesita utilizar braille, o incluso lectura fácil. Y también, afortunadamente, algunos de nuestros guías cuentan con lenguaje de señas. Entonces, también pueden ser ese apoyo, o bien, pues, las tablets. De hecho, algo que no te comenté de este lado es de nuestras alianzas que logramos para lograr esta exhibición, y una es con Fintech. De hecho, en este video hay muchas historias de mujeres que han vivido algún tipo de violencia económica y que justo hablan sobre cómo la sufrieron y diferentes estrategias que pudieron generar para salir de ese entorno.
Claro. Ya lo que tenemos en esta sala es una representación de lo que muchas veces ha significado ser mujer. Guardar cuerpos que no sean aceptados, guardar sueños que se supone que no deberíamos de tener. Y de hecho, en cada uno de estos diferentes cajones de colores encontramos muchos tipos de violencia. Desde una mujer que ha sido contagiada de una enfermedad de transmisión sexual porque no pudo controlar que su esposo pudiera utilizar un condón, o incluso que estuviera engañándola con otras mujeres. Incluso también, no sé si quieres que nos demos un recorrido por cada uno de los cajones. A ver, ajá. Sí. Este primero es sobre, este segundo es sobre mujeres que no pueden, pues, expresar que están tomando algún método anticonceptivo, porque la idea del varón de que yo para eso soy hombre, ¿no? O los hijos que podamos tener, cuando la mujer se da cuenta que aún hoy en día, Diana, se sigue padeciendo este tipo de cosas. Sí, aún no. Incluso podríamos decir que tenemos la información suficiente para poder tener, pues, un control sobre sobre si queremos decidir o no tener hijos, claro, ¿no? Claro. Diríamos, en los centros de salud te regalan los condones, pero recordemos que es cuestión de dos, no solamente de la mujer utilizarlo, sino también del hombre, claro, que pueda aceptarlo. Y con las pastillas anticonceptivas, pues también nos damos cuenta incluso de la violencia hacia las mujeres, porque estos tipos de sustancias provocan un daño hormonal en el cuerpo de la mujer. Y pues no solo está el acceder y poder tomarlos, sino que hay diferentes entidades de la República donde no cuentan con la información necesaria, ¿no? Para poder llegar y solicitarlos, los prejuicios o incluso la educación sexual. Claro. Y eso también está relacionado con este cajón, por ejemplo, sobre el uso de toallas anticonceptivas, ¿no? Más bien, disculpen, de toallas sanitarias, ¿no? Que todavía hay muchísimos mitos sobre que sí está en sus días, que sí no puede trabajar, que pues hay que tener en cuenta que tan solo el 12% de las niñas aquí en México cuenta con información suficiente sobre la menstruación. Sí, sí. Entonces podemos darnos cuenta de toda esta brecha. Otro ejemplo de violencia y que pues, desafortunadamente no está tan visibilizado es la violencia que puede vivir una mujer que tiene una discapacidad, que solamente depende de su cuidador y que ese cuidador es el que la está violentando. Sin tener una red de apoyo, pues se vuelve todavía muchísimo más complicado salir de ahí. Claro. Otro tipo de violencia es una mujer, una niña que está platicando únicamente a su diario que está sufriendo algún tipo de abuso sexual. Aquí en México somos uno de los países que está en los primeros lugares de abuso sexual infantil. Lo peor es que cuando el niño tiene la confianza de expresarlo, no cuenta con un entorno porque no le creen o porque protegen al agresor, porque no lo denuncian porque es de la familia. Y es algo que necesitamos cuestionar ya. Otro cajón, el que tenemos más adelante, nos da cuenta sobre que el rol que le han asignado a la mujer de cuidadora también ha provocado que se nieguen otros derechos. Incluso desde la infancia, las niñas mayores se encargan de cuidar a los niños, a los demás hermanos, haciendo que no solamente no puedan ni disfrutar su infancia, sino que desde ahí empieza a estresarse por cuidar a otros. Otro es un término que está pues últimamente mencionándose, el gaslighting, que significa desmentir o tratar de manipular a la mujer para creer que ella no está viviendo eso. Es decir, no creer sobre las emociones que tiene, frases como estás loca, porque eres muy dramática, ¿no? Que va generando toda esa desconfianza de sí misma sobre si realmente está viviendo esa violencia. Y pues que llega al punto de utilizar pastillas, ¿no? Calmantes y demás, antidepresivos. Te voy a pedir, Arturo, que te acerques a estos dos cajones. Uno es un uniforme de fútbol guardado al fondo, porque desafortunadamente también está el punto de que la creencia más bien de que la fuerza es exclusiva de los varones y que en los entornos deportivos una mujer no se puede desenvolver. Incluso en ingenierías podemos ver unos libros de cálculos con este fuerte testimonio. Quienes llegan a una licenciatura sufren la violencia no solo incluso de los profesores, sino de los mismos alumnos que la hacen a un lado, haciendo de lado su inteligencia, su capacidad para poder desarrollar
esa licenciatura. Y otro que nos necesitamos dar cuenta es sobre el amor romántico. La idea de la media naranja, que no estamos completas, aceptar todo por amor, que va haciendo pues toxicidad dentro de las relaciones en pareja, que incluso se va apartando a esa mujer de sus círculos de apoyo y que cuando llega a vivir algún tipo de violencia, pues no tiene con quién se ayude para salir de ahí. Lo podemos ver no solo en esas cartas, sino de este lado. Extraño a mis amistades, pero estos celos tóxicos que han hecho que pues, tengan miedo de volverse a reunir con ellos. Aquí está un ejemplo de la violencia estética, la cinta métrica, el hecho de mujeres que tratan de cumplir un canon estético imposible, pero que esto ha llevado a que mujeres modifiquen su cuerpo por operaciones que incluso hacen que pierdan su vida. Otro es, como ya lo viste, el tema de la violencia económica, ¿no? Una mujer que no tiene pues un trabajo y que necesita guardar lo poco que tiene para después poder salir de ese entorno. Pero no solo eso, también está el hecho de que no puede estudiar o no puede ejercer porque ella se supone que se debe de encargar del cuidado de los hijos. Pero pensémoslo en una relación que va continuando en ese esposo, en esos hijos, que ellos ya se pueden independizar y entonces la mujer puede regresar a volver a estudiar. Nuevamente la violencia que se puede encontrar con la negación de su pareja a que ella pueda tener esa independencia económica, porque sí, al estudiar puede acceder a otro tipo de empleo, pero pues nuevamente es cerrar las oportunidades. Y hace un momento al inicio veíamos el término de cultura de violación, ¿no? La creencia de que el hombre no puede controlar sus impulsos sexuales, que el cuerpo de una mujer es para goce del hombre y que muchas veces se lleva a culpar a la mujer, como lo vemos aquí, ¿no? Una falda no es una invitación. Y justificar al hombre, ¿no? En el caso de que pues lo provocaron, ¿no? Claro. A veces no puede controlar ese impulso. Justificar, y lo peor es que incluso no hacer caso de las denuncias. Una mujer que llega a un ministerio público a denunciar algún tipo de violencia sexual, muchas veces sufre una burla, ¿no? Una discriminación, la revictimización. Por ejemplo, y bueno, que esto esté relacionado con el alto nivel de impunidad. En este cajón vemos ropa rasgada y la referencia clara de no, dije que no, pero no le importó. Esto nos lleva a una cruel realidad. Aquí en México, 243 mujeres son violadas cada día, solo en México. Porque naturalizamos esta violencia, porque se acepta, porque no cuentan con la información o porque no cuestionan este sistema. Ya para irnos al siguiente sala, quiero que veas la parte del central. Estás conociendo a Cintia Say. Ella es una mujer que sufrió violencia estética en su adolescencia y que la llevó a tener un trastorno alimenticio. Afortunadamente tenía un círculo de apoyo que la ayudó a salir de ahí y ahora esa violencia que ella sufrió la resignifica a través del arte. Realiza retratos de mujeres reales. Les invito a mostrarse, a abrazar su corporalidad y aceptarse a pesar de los diferentes cánones. La idea es que con esta aceptación, de alguna forma, nos estemos revelando ante el sistema. Como te habrás dado cuenta, Arturo, hay muchísimas contradicciones. Entre que tenemos que ser mujeres inteligentes, pero no tanto para amenazar a un varón. Entre que tenemos que ser bellas, pero no tanto para provocar. Y en realidad es imposible podernos desenvolver de forma segura con todas estas contradicciones. Ahora, la siguiente experiencia es algo muy fuerte. Quisiera que bajaras tus audífonos, observes tu alrededor, pongas mucha atención al audio. Vamos, Arturo. ¿Cuándo se había tomado esa noche? Vas a salir así. Luego, ¿por qué las horas? ¿Quién se habrá acostado? Vestir así, seguro que son eso. ¿Te va? Pues a ver qué haces sin dinero. Seguro se lo ganó por puta. Alexandra Bueno, las mujeres como las escofetas, cargadas y demás. Piensa tu marido de que vayas. Seguro no está en su día. A esas horas se lo pedía merecido. No sirves para nada. Pero mi hija regla. Para eso soy hombre. ¿Cómo que estás embarazada? Esa es vieja. Seguro se lo ganó por puta. ¿Sales con tantos hombres? Te va a tomar usted.
mal piensa. Si tiene mujer bella, le pone tranca al cuerpo. ¿Ya viste la nueva? Sí me nadaba. Sí, la belleza de la mujer se conoce al vestirse. Vamos a contratar a un hombre. Las mujeres luego se embarazan. Ya no son horas para una muchacha. Vas a salir así. Luego cogí las horas. Vestirás. Seguro que ¿te va? Como te habrás podido dar cuenta, todas estas frases en algún momento las hemos dicho o muchas veces las hemos escuchado, porque el sistema está hecho para seguirse repitiendo. Hay un punto en el que no nos hemos cuestionado todas estas convenciones. Al pasar por el laberinto nos sentimos incómodos y atacados, y precisamente eso es lo que necesitamos hacer: salir de este ataque, tener la oportunidad de cuestionar cada una de estas frases, pero sobre todo entender de dónde proviene todo este problema. Porque no es algo natural, es algo que hemos creado socialmente. A eso nos va a invitar este video, a comprender cómo es que creció este problema. Vamos a colocarnos debajo de las bocinas y vamos a seguir las luces para que podamos observar el video. El dominio de los hombres sobre las mujeres no es un hecho natural, sino un orden social que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. En la antigüedad, cuando la humanidad era Podemos compartir el video la caza y la recolección, en Piquet. hombres y mujeres se relacionaban para que el grupo se repitiera. Sus miembros podían permanecer juntos o separarse y unirse a otros. No existían vínculos civiles como se conocen. Hacia alrededor de 12.000 años, con el inicio de la agricultura, empezaron a conformarse asentamientos humanos. La fuerza de los varones les permitió proteger al grupo, mientras la maternidad y la defensa recayeron en las mujeres. Las culturas antiguas surgieron bajo esta fórmula. No obstante, en el antiguo Egipto encontramos ejemplos de mujeres poderosas, como Hatshepsut, Nefertiti y Cleopatra, pero estos casos fueron aislados. El orden se mantuvo con el paso de los siglos, hasta que, en la época del Medioevo y los reinos feudales, la posesión de tierras, recursos y poder cobró una mayor importancia. Esto explica el surgimiento del matrimonio, la monogamia y el dominio sobre el vientre de la mujer para asegurar la herencia de los hijos futuros. Lo anterior cambió radicalmente la vida y las costumbres e implicó una estricta vigilancia sobre la sexualidad de la mujer, su libertad de movimiento, el tránsito, incluso en la vida cotidiana, que marcó significativamente los alcances de su existencia. Fue así que el poder de los varones se extendió a todas las áreas del desarrollo humano, como la ciencia, el arte, la política, la medicina y la educación. Ámbitos que se convirtieron en el territorio de lo masculino, un lugar en el que las mujeres eran solo el objeto de la mirada de varones, las musas o la más clara representación de una belleza idealizada. El estallido de la Revolución Francesa en 1789 subrayó los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Esto motivó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, un texto crucial en la historia de los derechos humanos que en ningún párrafo mencionaba a la mujer. En respuesta a ello, en 1791, la francesa Olympe de Gouges publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, lo que le llevó a la guillotina, acusada de tener ideas radicales. Las semillas de la lucha de estas primeras feministas fructificó en la Ilustración, el primer gran impulso de la mujer en la lucha por sus derechos. Ahora vamos a voltear de este lado hacia la pantalla. La incipiente igualdad de los primeros humanos pasó al olvido marcada por los cambios del sedentarismo y el surgimiento de las posesiones, así como la necesidad de legarlas a herederos legítimos. Ese fue el punto donde todo cambió. Se instauró el control de los hombres sobre las mujeres y sus cuerpos. Con un cambio radical en la mirada, el conocimiento filosófico, científico y democrático de la Ilustración inspiró a las mujeres a luchar por la igualdad. No cabe duda que este despertar generó resistencia en los varones poco receptivos y empáticos ante la lucha de la mujer. Así, para cuando se organizaron los primeros movimientos feministas, la carga de la tradición y lo que muchos entendían como el orden natural de las cosas estaban tan arraigadas que se usaban como pretexto para negar a las mujeres
se les educa con la convicción de que controlar, golpear o violentar es la única manera de existir. Así, a los hombres se les pide ser fuertes, no llorar y alejarse del terreno de las emociones con el argumento de que la sensibilidad y las lágrimas son propias de la debilidad e incluso de la inferioridad femenina. Estas ideas tan arraigadas nos han enseñado a creer que para mostrar su hombría, los varones deben ser valientes e incluso arriesgar la vida, mientras que a la mujer se le enseña a pensar que no es capaz de destacar en ningún ámbito fuera del hogar. Desde niña se le inculca que no merece educación, derechos o recursos. Los obstáculos para las mujeres se incrementan si son de color, de escasos recursos, tienen alguna discapacidad o son indígenas. Ese es el panorama en el cual la gran mayoría crecimos. Esta limitada herencia cultural no fue una idea de las madres, tampoco de los padres. Ellos también crecieron así, pero las cosas pueden cambiar. Si lo interiorizamos, podemos cambiar nuestro futuro. ¿Eres hombre? Rompe el pacto. Mira a las mujeres como pares. Renuncia a la violencia. Respeta los cuerpos de las mujeres y las niñas. ¿Eres mujer? Abre los ojos. Deshazte de la carga y prejuicios que te llevan. Ningún varón es más inteligente ni más capaz que tú. Deja redes de apoyo con otras mujeres. Ninguna mujer es como defensa. ¿Te consideras un ser humano con conciencia? Desaprende lo que te enseñaron sobre ser mujer o hombre. Analiza y actúa con equidad. Merecemos librarnos de las barreras que nos limitan y que nos encierran a todas y a todos. Ya es tiempo. Lo que nos acompaña es precisamente esta frase de no es tu culpa. Y es que hay que entender que esta sociedad ha culpado muchas veces a las víctimas. Lo mencionábamos en los cajones, ¿no? Cuando ocurre una violación sexual, se le cuestiona cómo iba vestida, por qué decidió salir en la noche, cuando en realidad nuestra mirada debe de dirigirse hacia el agresor. Y no solo eso, incluso hay mujeres que están viviendo una violencia física, que previamente hubo una violencia psicológica, frases como ¿por qué no sale de ahí? Ella porque quiere, pero en realidad no abrimos ni siquiera la empatía para tener la oportunidad de saber qué le está manteniendo ahí, qué no ha podido sanar o qué herramientas necesita para que salga de ese entorno donde está viviendo, sufriendo esa violencia. Por eso es que la colocamos, por eso es que colocamos esta frase, por lo fuerte y claro que hay que entender que nunca es la culpa de las víctimas. Al contrario, hay que empezar a cuestionar y culpar a los agresores. Pero esta frase no tiene sentido si no se acompaña de esto. Esta sala se llama el abrazo y lo que encontramos al centro es justo un círculo de mujeres que hablan entre ellas, de mujeres que se apoyan, que mujeres pueden incluso tener ese acompañamiento emocional para que puedan superar, denunciar y salir de esta violencia. El abrazo sororo, algo realmente necesario para esta situación. Esto porque las mujeres que denuncian, desafortunadamente, no todos los casos, como mencionaba al inicio, llegan a que la víctima salga de ese entorno agresivo. Pero no solo eso, sino porque abandonan el proceso. Porque en el careo, en el juicio, se tiene que enfrentar nuevamente al agresor. Y si no cuenta con un apoyo emocional, prefiere dejar. O también pensemos en las represalias o incluso en la impunidad. No sé si sabías, Arturo, que para que una mujer pueda denunciar ha tenido que ir incluso a 9 ministerios públicos para que la tomen en serio. Esto requiere recursos, requiere tiempo. Si no los tiene, precisamente por eso se abandona. Es necesario entender que este círculo lo tenemos que generar entre nosotros, entre las mujeres, cuestionar si realmente estamos acompañando entre los hombres, también ver cómo podemos ser de apoyo para estos diferentes círculos. Hoy también reconocer el esfuerzo de diferentes grupos feministas que se han unido no solo para generar un apoyo emocional a esas mujeres, sino también un apoyo jurídico, acompañarla hasta que ese agresor tenga una sentencia y ella puede estar en un entorno más seguro. La idea es que este círculo nos acompañe en cada ámbito de nuestra vida y no solo aquí en esta exhibición.
Hay una muy cierta. Ninguna lucha la ha logrado una mujer sola. Y eso es cierto. Lo veíamos hace un momento con Olympe de Gaulle, quien habló de los derechos de la mujer y de la ciudadana. En ese momento fue llevada a la guillotina, pero su lucha hizo que muchas mujeres se levantaran y exigieran derechos para las mujeres. Y eso es lo que nos va a acompañar en la siguiente sala. Gracias. Como te decía, la lucha feminista inició con Olympe de Gaulle, pero gracias a todo su apoyo y todo pues, su inicio de lucha, hoy hay muchas mujeres que lo han continuado. Esta lucha podemos observarla en este muro con 4 olas del feminismo, dependiendo de los logros que queríamos tener. El primero es por buscar que la mujer fuera ciudadana y tuviera el derecho al sufragio. Esto fue un antes y un después. Algunos países empezaron a aceptar que una mujer pudiera votar a partir de 1915, pero eso aquí en México lo vimos hasta 1953, ejerciéndolo por primera vez hasta 1955. Sí. Aunque ya se había platicado antes, pero lo habían rechazado. Sí, muchas lo ocasiones, habían incluso rechazado. hasta Lázaro Cárdenas lo rechazó. Sí, efectivamente, pero pues podemos incluso darnos cuenta Sí. los siglos, ¿no? Desde 1791, 1995, 1955, ¿no? O sea, siglos que nos llevan a tener una lucha y un logro. Pero también se refiere a que las mujeres estén en cargos públicos. Por ejemplo, quiero presentarte a Elvia Carrillo Puerto. Ella fue la primera mujer electa al Congreso en Yucatán. Pero en ese momento no había una sociedad que aceptara que las mujeres estuvieran en ese cargo. Recibió amenazas de muerte y 2 meses después tuvo que abandonar ese cargo. E incluso a partir de Elvia podemos ver otros diferentes puestos de mujeres que pudieron acceder a la primera, a ser delegadas y demás. Y hoy pues han pasado 100 años, porque 1923, apenas en 2024 tenemos a una primer mujer presidenta. Más allá de ver del partido, ver que una mujer puede estar en ese cargo público. Otra de las luchas feministas es el luchar porque la mujer pudiera acceder al trabajo y a los derechos reproductivos. Esto empezó después de la Segunda Guerra Mundial con la necesidad de poder tener un ingreso económico, pero los derechos reproductivos, uno de los hitos es la pastilla anticonceptiva en 1960, pero llevándolo hacia los logros aquí en México, esto podemos ver un inicio en 1976, cuando el Movimiento Nacional de Mujeres en México buscó que se pudiera despenalizar la interrupción del embarazo. Pero checa el año, Arturo, 1976, sí. Y en 2007 vieron un avance cuando se logró la despenalización, pero solo en la Ciudad de México, faltando aún 30 estados más. Otra vez, años tuvieron que pasar, apenas en septiembre del año pasado se pudo lograr que la Suprema Corte de Justicia despenalizara la interrupción en todo territorio nacional, pero que además generara las instancias para que se pudiera practicar de forma segura. Otra de las luchas que quiero poder visibilizar es la diversidad identitaria y sexual, y también visibilizar el acoso y el abuso sexual. Uno de los movimientos que seguramente has escuchado es el movimiento Me Too, denunciar en redes sociales a los agresores de acoso sexual, pero también generar redes de apoyo. Cada una de estas luchas las podemos observar en esta línea del tiempo, con diferentes logros, con la creación de instituciones específicas para las mujeres, como InMujeres en 2002, para tener la oportunidad de ir generando esa lucha, pero que esa lucha fuera sentada legalmente, ¿no? En las diferentes, en las leyes para que pudieran aplicarse. Y antes de que nos vayamos de la sala, quiero presentarte brevemente a ella, Irinea Buendía. Ella es madre de Mariana Lima Buendía. Su hija fue asesinada por su esposo. Su esposo era un policía ministerial, no sé si has escuchado del caso. Aprovechando su poder, pues dijo que Mariana se había suicidado. Sin embargo,
ella sabía que su hija estaba sufriendo violencia, así que decidió levantarse y buscar a las instituciones para que volvieran a abrir el caso y se determinara como un feminicidio. Lo logró casi 7 años después, pero gracias a la lucha de Irinea, hoy las muertes de una mujer se analizan con 3 objetivos claros. El primero, analizarlo como un feminicidio. El segundo, cuidar todas las evidencias del crimen para determinar si esa mujer estaba sufriendo violencia. Y el tercero, también castigar la inacción del Estado, el que sesgue los procesos para llegar a la justicia o el que también podamos denunciar esa revictimización. Con esta línea del tiempo lo que queremos dar cuenta es que necesitamos unirnos a las luchas porque, como bien comentabas, Arturo, aún falta muchísimo. Lo que vemos al final son fotografías de mujeres indígenas y es que todavía necesitamos todavía una lucha mucho más fuerte. Hablé hace un momento sobre la discriminación del aborto, pero hoy todavía hay mujeres que están viviendo el matrimonio infantil. Por eso lo necesario de elegir una causa y unirnos a esto. Vamos a continuar de este lado. Esta sala la titulamos como el espacio idílico. Imagínate, un lugar donde una mujer pueda salir tranquila, donde se sienta segura, donde no tenga que sentirse amenazada. Pusimos idílico porque desafortunadamente no es real. Las mujeres seguimos viviendo violencia en este entorno. Ha sido un logro que podamos estar ahí porque primero nos pusieron en lo privado, en aquello que tiene que estar detrás de la puerta del hogar. Pero el salir, pareciera que nos están castigando por eso. El principal tipo de violencia que se vive es el sexual. Sufrimos acoso con piropos, con diferentes comentarios sobre nuestro cuerpo que ni siquiera solicitamos. Y esto nos lleva a estas graves cifras, ¿no? Desafortunadamente uno de los entornos en donde más se vive violencia es en las calles, en los parques o incluso en el metrobús, en el metro. Precisamente por eso es que necesitamos que los hombres también se unan en esta lucha. No sé si se ha escuchado el término de nuevas masculinidades. Justo. Hoy hay hombres que se están cuestionando el que la violencia no es la única forma en la que se pueden vincular o que mostrar sus emociones no los hace menos o incluso que el poder involucrarse en la educación de sus hijos o en los labores domésticos es algo que es necesario, que estén a la par. Y mientras más nos cuestionemos todos estos sistemas, mucho más vamos a lograr que las siguientes generaciones tengan una mejor oportunidad de desenvolverse. Ya vinculándonos a las imágenes, podemos observar nuevamente la colectiva Iris. ¿Te acuerdas de la red de al inicio? Aquí observamos al colectivo mientras se junta para abordarla y pues quiero compartirte que ha tenido tanta fuerza que no solamente está aquí en México, ha llegado a diferentes estados de países de Latinoamérica, en Chile, en Argentina, e incluso del otro lado del continente. Está en España, en Francia y en Alemania. Y observa muy bien, Arturo, cómo este espacio idílico, otra vez, está amenazado. Vemos que hay moho que está creciendo en la esquina. Ese moho son discursos de odio. Hoy todavía hay muchísimos hombres que no creen que las mujeres debamos de ser sujetos de derechos. Y es más complicado cuando ellos están en diferentes entornos de poder. Un ejemplo es en Estados Unidos, donde el tribunal ha delegado el derecho al aborto. Significa que dejó en manos de cada estado decidir si se puede practicar y bajo qué circunstancias. Pensémoslo en una mujer que necesita practicarlo. No solo no está teniendo la oportunidad de practicarlo, sino que va a buscar una institución donde seguramente puede correr riesgo su vida. Casos aún más extremos como en Afganistán. Las mujeres ya no tienen un derecho universal, el derecho a la educación. Por eso es necesario que podamos informarnos, que tengamos la oportunidad de visibilizar que la lucha no tiene que quitarnos derechos, al contrario, tenemos que seguir avanzando para que cada una de nosotras tenga esa oportunidad y esa equidad. Tú estás haciendo lo propio, Arturo, poder informarte en esta exhibición y, de hecho, antes de irnos, quiero que no solo observes el piso, sino también el muro. Estamos viendo el violentómetro. Porque la violencia no inicia con un golpe, sino que va escalando.
Está la violencia psicológica, chantajear, mentir, ignorar, celar, como hablábamos sobre el amor romántico. También está el menospreciar, el humillar, el controlar, el agredir, que escala a algo físico. Destruir objetos personales, golpear jugando, golpear, amenazar con armas de muerte, obligar a tener relaciones sexuales, la violación, la mutilación y el feminicidio. Adelante. México tiene una tradición, dejar un altar a sus muertos. Y nosotros aquí dejamos un altar a las víctimas de feminicidio. Aquí en el museo en el 2017 abrimos una exhibición. Feminicidios en México, ya basta. En ese año se reportaron cerca de 800 casos de feminicidio. El año pasado esta cifra aumentó a casi 4,000 casos. Enfoca este último. Podemos ver que al inicio está el cuerpo de una mujer detallado de una forma, una silueta muy clara, pero conforme va avanzando, son cruces, borrando ese nombre, siendo solo un número más. Esto es lo que no necesitamos que pase. No tiene que pasarle a alguien cercano a nosotros. Necesitamos denunciar y abrir los ojos ante esta violencia. Necesitamos ser mucho más conscientes de cómo está escalando y poderla limitar desde el primer punto, desde la primera aparición. Nuevamente vemos a Irinea Buendía, la que te mencioné hace un momento. Ella vino al museo cuando abrimos esta exhibición y nos expresó algo que ojalá pueda tener esa gran potencia que dijo ella. No va a dejar de luchar. Hoy es una mujer que está luchando por los derechos de las mujeres. Sabe que su vida corre peligro, pero ella no va a dejar de hacerlo. Porque, aunque sabe que está exponiendo algo que la sociedad no ha querido ver, luche por la vida de sus otras 2 hijas, por la vida que tiene. Así que, igual que Irinea, nosotros necesitamos levantarnos, generar esta lucha, actuar, cuestionar, pero sobre todo, no callarnos a la violencia ni dejar que sea un número más. Al unirnos podemos buscar que de verdad podamos vivir libres y seguros. Aquí finaliza la exhibición. Gracias. Vamos a salir. Esta exhibición entendemos que puede dejar muy sensible esa parte de nuestros visitantes, pero nosotros invitamos a que esa sensibilidad sea seguirnos informando. Por eso es que a propósito colocamos un centro de documentación para que durante 1 hora puedan consultar los visitantes cualquiera de estos títulos e incluso tomar alguna fotografía para que los vean a fondo. O para quienes son más digitales, pues pueden acceder a un código para acceder a materiales digitales. Hay personas que son mucho más lúdicas y en las mesas colocamos 2 actividades, que una nos lleva a poder cuestionar las relaciones que tenemos en pareja y la otra, poder cuestionar las relaciones que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Es cierto cuidado que también es importante para reconocer esa violencia. Ya lo último que vemos en la exhibición es nuevamente la manta de la curación, pero ahora la pieza original. Aquí oficialmente termina la exhibición, Arthur. No sé si tengas alguna pregunta. Gracias, Diana. Pues nada más invitarlos a todos a que vengan, los días y los horarios. Sí, claro. Tenemos horarios de martes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, y los sábados y los domingos, de 10 a 7 de la tarde, para que puedan tomar un recorrido guiado, incluso que es una de las mejores experiencias para visitar esta exhibición, que puedan tomar en consideración, llegar 2 horas antes para que, pues con todo gusto, puedan tomarse el tiempo necesario. Claro, ¿y los costos? El costo del boleto está en 180 para que puedan ingresar a Memoria y Tolerancia y también a esta exhibición de Libres y Seguras. El costo es 180 y puede ser recorrido guiado o recorrido libre. Algunas promociones decías que tenías, ¿no? Sí, para poder acceder al descuento es con estudiante, INAPAM y profesores, que es 150.
Ya. Exacto. Pues bueno, de martes A viernes de 9 a 6 y los sábados y domingos de 10 a 7. Gracias. Gracias, Diana, por este recorrido. Y bueno, gracias también al museo. No, muchas gracias. Ojalá Gracias. que puedan venir mucho más a hablar sobre estos importantes y necesarios temas. Gracias. Gracias, Arturo.